Bienvenida, Irene, como te he dicho antes, y bienvenidos a todos los que no estáis, a todas las que no estáis. Lo primero, disculparme por la anterior anulación de la clase, es que ha sido un comienzo de curso un tanto complicado a nivel familiar, ¿vale? Pero bueno, básicamente vais a ver que lo tengo todo muy estructurado, que todo está bastante claro, tanto el Moodle como toda la asignatura, ¿vale? Entonces, bueno, yo hoy voy a intentar recuperar la clase de la anterior vez. También os voy a dar todo lo que es las pautas para la siguiente actividad, la primera de las actividades. De hecho, no os preocupéis, como os decía en el aviso, que la fecha va a cambiar, ¿vale? La fecha os la voy a poner un poco más tarde para que tengáis al menos un mes entre actividad y actividad. Entonces, bueno, contaros que si la asignatura se llama TIC para la sociedad digital, y es verdad que ese nombre realmente no es decorativo, es decir, no estamos hablando ni de aplicaciones concretas como pueda parecer, ¿no? como si fuera una aplicación, o sea, un tema solo de tecnología, por así decirla. De hecho, TIC, que significa Tecnologías de la Información y Comunicación, nos dice mucho más, va mucho más allá de lo que es una simple plataforma o un simple recurso técnico, ¿no? Sino que estamos hablando de cómo educamos en un entorno en el cual os vais a mover como profesoras y profesores, que ya es digital por definición. Entonces, la tecnología no es un añadido externo al aula, sino que es parte del contexto cultural, comunicativo, cognitivo en el que viven todos los estudiantes. Por lo tanto, la pregunta no es si usamos tecnología, ¿no? Sino cómo la integramos con sentido pedagógico. Eso es la base de toda esta asignatura. Entonces, la estructura del curso está muy clara y me gustaría que la tuvierais interiorizada desde el primer día, ¿no? Hay 5 lecciones magistrales que van a ser formato online síncrono, pero que, como decía Irene antes de empezar la clase, que no hace falta que estéis, es decir, que yo la voy a poner y la voy a subir. A diferencia de muchos profesores, yo directamente la voy a subir a mi canal de YouTube para que la tengáis para siempre. Es decir, a mí no me importa, yo no tengo ningún tipo de problema en que mi contenido esté online. Entonces, yo una vez que lo descargue, lo voy a subir a mi canal de YouTube y os voy a poner el enlace en el Moodle. Es decir, que la vais a poder escuchar en diferentes etapas, ¿no? Entonces, estas clases no son clases para memorizar definiciones, sino para entender cómo pensar la tecnología desde la educación, ¿no? Entonces, luego es verdad que va a haber un examen, pero el examen va a ser mucho más práctico de lo que aparece. Yo os pondré un caso práctico y en este caso práctico, bueno, pues trataremos todo lo que hemos visto en estas clases magistrales. Luego, además, hay 3 módulos prácticos, que cada uno está asociado a un trabajo individual, y cada módulo sigue la misma lógica. Un pequeño seminario inicial del planteamiento, un desarrollo autónomo durante varias semanas y luego una presentación en directo. Esa presentación en directo la podréis elegir, es decir, que como somos muy poquitos, no hace falta que la presentemos todos a la vez, sino que el día que podáis o tal, lo hacemos. Si vemos que no es posible, es decir, que no hay forma de poder quedar para poder hacer ese tipo de tal, porque los horarios no coinciden, también lo podremos hacer de forma asíncrona. Es decir, os grabaréis, presentaréis, yo me veré en la grabación y listo. Sobre todo, que sepáis que yo soy muy flexible en este sentido. Es decir, soy muy flexible, solo faltaba que en clase de TIC no fuéramos flexibles en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, tendremos ese seminario inicial, presentación y corrección, ¿no? Entonces, al final, ya os digo, habrá un examen que evaluará esta comprensión, pero será de un caso práctico. La nota final va a ser la media entre los 3 trabajos y el examen. Lo que sí que soy bastante poco flexible en ese sentido, sobre todo porque si no me es imposible corregir y luego lo llevo todo fatal al final, es el tema de las fechas de entrega, ¿no? Entonces, forman parte ya no solamente del diseño de la asignatura, sino del diseño de todas las asignaturas que doy, porque yo doy clase aquí, pero también doy clases en el grado de transmedia, en el máster de ilustración, doy clases en diferentes sitios. Entonces, yo no admito trabajos fuera de plazo. Si no se entrega, se pasa directamente a la convocatoria extraordinaria en ese trabajo. Es decir, yo no puedo hacer ese trabajo. Bueno, pues no te preocupes, porque yo te pongo un no evaluado, te haces todos los demás trabajos y luego te guardo las notas, ¿no? Entonces, no quiero que os sentáis tensionados, sino lo que quiero es garantizar un poco de equidad, de coherencia y sobre todo de capacidad de luego de corrección mía, porque en cuanto ya se me va los trabajos para una fecha donde estoy lleno de trabajos, es imposible hacerlo, ¿vale? Entonces, también deciros que toda la información de la asignatura está centralizada en el Moodle. Materiales, enlaces, entregas, avisos, grabaciones, todo lo hago desde esa plataforma. Yo no utilizo Teams porque Teams da
es más moderno que Moodle, pero da luego muchos más problemas. Y como habéis visto, el Moodle que tengo, entiendo que no será el típico Moodle que tenéis en otras asignaturas. Habéis visto que está muy completo. Yo lo dejo directamente ahí porque trabajar en un entorno estructurado también forma parte de esta competencia digital docente que estamos intentando tener en esta asignatura. Las sesiones síncronas sí que las grabamos por Teams, os mandaré todo esto, yo las grabo y luego las subo, como os he dicho, a un canal accesible desde de YouTube, accesible desde Moodle. ¿Para qué? Para que podáis revisar contenidos, para que podáis tenerlos ya no solamente este año, sino el año que viene y cuando queráis acceder a ellos. Entonces, es verdad que si estáis aquí, pues vais a poder preguntar cosas. De hecho, Irene, si tú quieres preguntar cualquier cosa, levantas micrófono y hablas directamente. Yo en esta asignatura no evalúo, ¿vale? No os preocupéis porque muchas veces entráis con miedo al tema de la tecnología y tal. Yo no evalúo la espectacularidad visual ni la acumulación de efectos digitales, sino que yo evalúo la capacidad de diseñar con cierto criterio pedagógico, ¿no? Esto implica coherencia entre objetivos, metodología, recursos, todo este tipo de cosas y sobre todo implica justificar las decisiones y no limitarse a describirlas. Vale, entonces aquí ya os digo que el nivel de dificultad de esta asignatura no se sitúa en la dificultad técnica, sino en la profundidad del planteamiento. Es decir, es posible realizar trabajos técnicamente sencillos y obtener una calificación muy alta si están bien fundamentados en ese sentido. Incluso es posible realizar productos muy complejos y no tener mejor nota porque no está alineado pedagógicamente hablando. Al final, el objetivo de esta asignatura es que aprendáis a tomar decisiones educativas en un entorno digital con cierto criterio, ¿no? Con cierto rigor, con cierta conciencia. No es acumular herramientas digitales, porque las herramientas vais a ver con el cabo de los años que van cambiando, sino que desarrollar una forma de pensar, y de trabajo con la propia tecnología. Entonces, en ese sentido, ya os digo que aquí lo tenéis todo aquí, la asignatura pedagógica, una serie de criterios de interacción que ya os he dicho, las 5 lecciones, los 3 módulos, el examen y la competencia digital, ya os digo, la vamos a evaluar todo con el Moodle. Todo va a ir directamente para ahí. Entonces, entrando a esta introducción de las TIC educativas, fijaros que cuando hablamos de TIC para la sociedad digital, que es como se llama al final la asignatura, no estamos describiendo una moda educativa, no estamos describiendo una tendencia pasajera. Sí es verdad que hay tecnologías, yo que sé, me acuerdo de toda mi carrera de docente, pizarras digitales, tabletas, luego la robótica, ahora la inteligencia artificial. Entonces, todo esas tecnologías sí suelen responder a modas, pero la tecnología en general y la competencia digital no responde a una moda ni una tendencia pasajera, sino que estamos describiendo un cambio estructural en el entorno y en el aprendizaje que sufrimos hace ya unas décadas. Entonces, esta sociedad digital no es simplemente una sociedad con dispositivos, es una sociedad que está mediada por pantallas, por algoritmos, por plataformas, por flujos constantes de información. Entonces, la manera en la cual accedemos al conocimiento es la manera en la cual construimos la identidad de nuestros niños, ¿no? Entonces, ignorar eso en educación sería ignorar el contexto real en el que vive nuestro alumnado, ¿no? Entonces, durante años la conversación se ha centrado, ya os digo, en las herramientas, ¿no? ¿Qué aplicación es mejor? ¿Qué plataforma es más intuitiva? ¿Qué dispositivo es más atractivo? De hecho, no solamente eso, sino que también los presupuestos de las administraciones y de los coles han ido directamente por ahí. Entonces, esa conversación, aunque es comprensible que a veces pase, es insuficiente porque la herramienta al final es el nivel más superficial del problema. Entonces, una herramienta no garantiza el aprendizaje, igual que un libro no garantiza la comprensión, ¿vale? Solo por estar en la mochila del alumno. Aquí la tecnología nos ayuda como docentes a facilitar procesos, a ampliarlos e incluso a transformarlos. Entonces, siempre hablamos de temas de innovación, de digitalización, de tecnología. A ver, la tecnología por sí misma y la digitalización por sí misma de los coles no es innovación, ¿no? Es decir, sustituir un cuaderno por una tablet no transforma automáticamente lo que es el aula en un cambio metodológico. Es decir, si la lógica del aula sigue siendo transmisiva, lineal, centrada en la repetición mecánica, al final el soporte digital no modifica la estructura de fondo. Entonces, esa asignatura por eso no la planteo como un aprendizaje instrumental, sino más como una reflexión crítica sobre qué significa integrar tecnología en el aula y con cierta intención y cierta coherencia, ¿no? Entonces, al final, la sociedad digital implica nuevas formas de atención, de consumo de la información, de construcción de conocimiento. Entonces, el alumnado está acostumbrado
a la inmediatez, a la fragmentación, a la multitarea. Y esto no es ni bueno ni malo en sí mismo, pero sí que tiene una serie de implicaciones cognitivas que como docentes nos tenemos que plantear, ¿no? Entonces, al final, el diseño de cualquier tipo de contenido, al final, pues bueno, pues tiene que tener en cuenta todo esto, porque no todo lo interactivo es pedagógicamente eficaz y tampoco todo lo tradicional es obsoleto, sino la intención y la clave es entender cómo, cuándo, cómo y por qué usar cada recurso. Luego, además, es verdad que aquí entra mi movida política, es decir, que yo todo lo veo desde el punto de vista político casi siempre. La tecnología no es neutral, ¿no? Yo estoy muy metido en temas de discapacidad, sobre todo en temas de accesibilidad, a nivel más de diseño, más que de temas educativos, pero es que la tecnología tiene la interacción con tecnología en el aula tiene implicaciones éticas, sociales y culturales, ¿no? Es decir, hay una brecha digital tanto en el acceso a dispositivos como en las competencias para utilizarlos de manera crítica. Entonces, hay desigualdad en el capital cultural que influye en cómo se interpreta la información digital. Es decir, no integrar las TIC supone para nosotros los docentes asumir responsabilidad, respetar la inclusión, respetar la accesibilidad y respetar la equidad. No vale con introducir herramientas, sino que hay que preguntarse a quién benefician, a quién están excluyendo y cómo se adaptan a la diversidad del alumnado. Luego es verdad que también el hablar de sociedad digital, como decía aquí en la anterior diapositiva, ¿vale? Que no me deja volver otra vez atrás, a ver si me deja ahora, ahí, también implica hablar de cierta ciudadanía digital. Los estudiantes no solamente aprenden contenido, sino que aprenden a relacionarse con la información, a discernir fuentes fiables, a gestionar su identidad en línea, básicamente a comprender el funcionamiento de los entornos digitales en los cuales participan, que son todos, ¿vale? Es decir, no estamos en España todavía al nivel que pueden estar, por ejemplo, en Estonia, donde todo se hace por medio de Internet, absolutamente cualquier tipo de trámite burocrático, pero a poco nos queda. Un ejemplo claro lo tenéis en la aplicación que tenemos de móviles de carpeta ciudadana, en la cual podemos descargarnos todos, absolutamente todos los certificados que necesitamos para todo desde el móvil. Entonces, al final, el docente, en ese contexto que estamos hablando, deja de ser transmisor de información para convertirse también en un diseñador de experiencias de aprendizaje. Entonces, es verdad que la información está disponible en muchos formatos, en muchas plataformas, y nuestro valor está en la capacidad de estructurar esa información, ¿no? De diseñar en un entorno digital, en pensar en secuencias, en interacciones, etcétera. Entonces, esa es la competencia central de esta asignatura, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que esta sesión de primera magistral tenía por título, que no lo he puesto al principio, tenía por título las TIC en la educación de la herramienta al enfoque pedagógico, ¿no? Es decir, en esta introducción a la tecnología. Entonces, bueno, pues es importante que veamos esta cuestión. Entonces, volviendo otra vez a lo que hablaba antes, la primera cuestión que tenemos que abordar es que hay una confusión muy extendida, que es que basamos siempre un colegio que está digitalizado y que tiene tecnología es un colegio innovador. Entonces, en muchos discursos educativos se ha instalado esta idea de que introducir dispositivos, por ejemplo, o recursos interactivos de editorial equivale a transformar la enseñanza. Pero es que esta equivalencia es súper problemática porque no implica eso exactamente. Es decir, no implica modificar la lógica pedagógica. Podemos cambiar el soporte, pero no podemos cambiar esa estructura del aprendizaje, ¿no? Entonces, si la explicación expositiva que nosotros hacemos se traslada, por ejemplo, de un libro impreso a un PDF proyectado, el formato cambia, pero la dinámica es exactamente la misma. Si la ficha de ejercicios en papel la hacemos en una tableta, el medio es distinto, pero la tarea, al final, es exactamente idéntica. Entonces, la tecnología actúa como sustitución de soporte, no como transformación del enfoque. Y aquí la experiencia puede parecer al principio más atractiva, pero el núcleo cognitivo de la actividad y del discente permanece totalmente inalterado, ¿no? Esta confusión, ¿vale?, se agrava cuando se asume que la presencia de dispositivos es un sinónimo de modernidad pedagógica, porque por ejemplo, pensamos en un aula con pizarra digital interactiva y con un carrito de tabletas y robótica y pensamos que eso es súper innovador. Pero eso no es per se un aula innovadora. Para seguir funcionando
en un modelo de lo que es repetición mecánica, memorización descontextualizada, evaluación reproductiva. Eso, si seguimos haciendo eso, no es un aula específicamente innovadora. Del mismo modo, un aula sin dispositivos digitales puede desarrollar metodologías activas y fomentar el pensamiento crítico, promover aprendizajes significativos, etcétera, ¿no? Es decir, que la tecnología no es la que determina ni la calidad ni la innovación del proceso educativo. Entonces, el problema de fondo aquí es conceptual, porque se ha tendido a situar la herramienta en el centro de la reflexión, cuando al final debería ser al contrario, sino que debería ser solo un lugar instrumental. Entonces, la herramienta, sí es verdad que es un medio que puede facilitar, ampliar e enriquecer algunas prácticas, pero no por sí misma constituir una estrategia pedagógica. Entonces, confundir medio y estrategia supone conducirnos a decisiones ciertamente superficiales, ¿no? Es decir, primero elegimos la aplicación y luego intentamos encajar en un contenido, cuando al final debería ser justamente al contrario, ¿no? Entonces, bueno, desde una perspectiva pedagógica, lo que define la innovación no es el soporte, sino que es el tipo de experiencia cognitiva que proponemos al estudiante. Aquí innovar, yo creo que implica más replantear el modo en el que se construye el conocimiento, ¿no? Cómo formulamos las preguntas, cómo articulamos las actividades, cómo evaluamos los aprendizajes, porque, por ejemplo, ahora mismo, de hecho, tenemos una parte hablando sobre el tema de la IA. La IA, joder, yo veía el otro día en LinkedIn un comentario de una compañera que es docente en un colegio de primaria, y esta chica veía que los niños cada vez utilizan más la tecnología de inteligencia artificial generadora para hacer deberes. Entonces, claro, si estamos haciendo todo eso y seguimos evaluando exactamente igual, pues tenemos un problema. Entonces, es importante distinguir entre tres niveles, ¿no? Uno es el dispositivo, otro es la herramienta y otro es el enfoque. Entonces, el dispositivo es el soporte físico, la herramienta es la aplicación concreta que nos permite realizar algunas acciones, y el enfoque es el marco pedagógico que da sentido a estas acciones, ¿no? La calidad educativa se juega ahí, se juega en el enfoque. La innovación educativa se juega en el enfoque, no en los dos anteriores a todo esto. Entonces, ya os digo que la tecnología, tenemos dentro de poco una metodología específica, pero va más allá de sustituir, va sobre todo de ampliar y de transformar lo que es el tema educativo, ¿vale? Entonces, bueno, al final, cuando hablamos de enfoques pedagógicos, implicarnos el cambiar la forma de pensar, es decir, no pensamos en la herramienta, sino que pensamos en el sistema completo, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí el enfoque no es una técnica aislada ni una actividad concreta, sino que es una estructura que es coherente, que articula objetivos, que articula contenidos, que articula metodología, que articula tecnología en este sentido y que articula evaluación. Entonces, cuando la estructura está alineada, la tecnología se integra bien. Si no lo está, cualquier recurso digital que podamos utilizar, cualquier aplicación, va a quedar flotando, va a quedar como un juego directamente, desconectado del proceso educativo real que nosotros queremos en nuestra aula. Entonces, al final, el punto de partida de todo enfoque pedagógico son los objetivos de aprendizaje. Entonces, yo, de hecho, por ejemplo, en todos los trabajos, os mando que empecemos siempre por ahí. No objetivos genéricos, ¿no? Sino, o sea, de tema de, no, tienen que comprender el tema del ciclo del agua. No se trata de ese tipo de cuestiones, sino objetivos operativos y concretos. Es decir, ¿qué tiene que ser capaz de hacer el estudiante al finalizar la secuencia? ¿Qué tipo de contenido se pretende desarrollar? Si es conceptual, procedimental, si es actitudinal, y sobre todo en qué nivel de profundidad estamos hablando. Sin esta definición, el diseño de actividades, y me da igual aquí que sean digitales o no, carece totalmente de dirección. Vale. Una vez que tenemos esos objetivos, nos vamos al tema de la metodología. La metodología no solamente es la dinámica visible, sino que es la forma en la cual nosotros organizamos el aprendizaje, ¿no? Exposición, trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas, investigación guiada, gamificación. Yo, por ejemplo, en esa asignatura, como es una asignatura además universitaria, el tema de expositivo no viene mal, a una parte que es expositiva, luego esa parte la vamos a llevar en seminarios prácticos para hacer actividades muy, muy prácticas, basado totalmente en problemas, ¿no? Entonces, bueno, cada metodología aquí responde a una concepción distinta de cómo el docente construye el conocimiento. Entonces, la elección de una herramienta digital debería estar subordinada a esa decisión metodológica, no al revés. Es decir, yo, por ejemplo, cuando
Yo no he discutido mucho con otros profes, ni con mi vicedecana, ni con mi decano, ni con responsable de tecnología y tal, sobre el tema este. Pero yo, por ejemplo, a mí me parece que dado el tipo de alumno que sois y el tipo de profesores que somos, a mí, por ejemplo, yo evalué y me parecía que era mucho más interesante trabajar con Moodle, todo bien puesto, que trabajar con Teams, que es una herramienta colaborativa que viene muy bien cuando la tienes y tienes a muchas personas en el aula a la vez trabajando en cosas. No en un entorno online. En un entorno online, una cosa como Moodle es bastante complicada de superar, a no ser que vayas, pues, no sé, pues a otra plataforma tipo Blackboard, por ejemplo, o Canva, pero esas al final me dan exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, al final, esta herramienta digital debería estar subordinada a la metodología. Yo por eso al final dije, mira, vamos a utilizar Moodle directamente porque es la mejor para este tipo de trabajos. Y luego estaría la evaluación. La evaluación es el tercer eje del enfoque pedagógico. No puedo entender la evaluación como un momento final totalmente desvinculado del proceso, sino que tiene que estar integrado desde el inicio. El objetivo apunta al desarrollo del pensamiento crítico, pero luego la evaluación, por ejemplo, me limito a preguntas de opción múltiple, por ejemplo, en un examen final. Entonces, ahí hay una incoherencia estructural, ¿no? Bueno, todo este tipo de cuestiones es lo que nosotros tenemos que tener para tener cierta coherencia, ¿no? Es decir, tengo que tener en cuenta cuáles son mis recursos, cuáles son mis actividades, cuáles son mis herramientas, mi forma de trabajo y mi forma de evaluación, y también tengo que tener en consideración el contexto del alumnado, es decir, las características cognitivas, motivacionales y socioculturales del alumno influyen en la pertinencia de la decisión didáctica y de la decisión tecnológica. No puedo ir a, yo qué sé, imagina, por ejemplo, que estamos en un cole público de un sitio que está cerca de un poblado gitano, por ejemplo, donde nuestros alumnos tenemos un gran número de chavales en riesgo social, por ejemplo, y decidir que vamos a meter iPads por todos lados o que los vamos a regalar porque vamos a tener ciertos problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, pensar pedagógicamente implica ajustar el diseño y ajustar las decisiones de tecnología a cierta edad, a cierto nivel y a las necesidades específicas de cada grupo. Fijaros, yo en este ejemplo os pongo un ejemplo muy claro. Yo estuve haciendo una evaluación de un proyecto que se llamaba Luces para Aprender. Es un proyecto de UNESCO y de la Organización de Estados Iberoamericanos, de los cuales yo soy consultor sobre temas de accesibilidad. Entonces estuvieron haciendo un proyecto para llevar lo que era Internet y llevar tabletas y tal a sitios donde era complicado, ¿no? El antiplano andino, Guatemala, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos encontramos en la evaluación un montón de sitios donde, según habían aterrizado las tabletas, se habían vendido directamente. Entonces, ¿por qué se hace eso? Pues porque se ha pensado, ha habido un iluminado que ha pensado que lo mejor del mundo es coger y llevar a una montaña a 3.500 metros de altura con una pobreza extrema unas tabletas para trabajar, ¿vale? Cuando los padres lo que hacían era lo vendían para poder tener dinero para comer, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener claro todo este tipo de cuestiones. Y ya cuando vamos a las actividades, no se trata únicamente de qué actividades vamos a proponer, sino de qué orden, progresión, con qué apoyos, ¿vale? Porque la tecnología aquí sí nos sirve de apoyo y nos permite crear recorridos que no son lineales, nos permite hacer ramificaciones, sistemas de feedback inmediato, bueno, todo esto, pero todo esto ya os digo que responde a cierta lógica formativa en ese sentido, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se trata de comprender cómo integrar la tecnología en educación de forma rigurosa, hay diversos modelos teóricos. A mí me gustan dos, y son de los más citados además, que son el SAMR y el modelo TPACK. Entonces, esto tenéis más enlaces en el Moodle para ampliar toda esta información sobre los modelos SAMR y TPACK. Entonces, estos no son modelos de receta, ni son escalas rígidas de calidad, sino que son instrumentos conceptuales que nos permiten leer de una forma crítica la práctica educativa con tecnología educativa, ¿vale? Entonces, la utilidad radica en ofrecer ciertas categorías de pensamiento, no en imponer un itinerario obligatorio. Si vamos al primero, al SAMR, SAMR son unas siglas que significan sustitución, aumento, modificación y redefinición, ¿no? Es un modelo
que lo hizo un señor que se llama Rubén Puentedura, un puertorriqueño, hace ya casi unos 10 años, pero que es todavía muy válido. Entonces, aquí lo que dice es que la tecnología, cuando se integra en el aula, puede sustituir, aumentar, modificar y redefinir. Entonces, en el nivel de sustitución, la tecnología lo que hace es que reemplaza un recurso tradicional sin un cambio funcional. Ejemplo, tengo una pizarra normal, tengo una pizarra, me la cambia, me pone una digital interactiva y el profesor se dedica a pintar en la pizarra, a dibujar, a escribir sus fórmulas. Eso no me sirve, eso lo único que he hecho es sustituir, ¿no? Hay un siguiente nivel, que es el de aumento, en el cual el recurso digital añade alguna mejora funcional, ¿no? Automatizar la corrección, facilitar el acceso a materiales, el poder guardar esa explicación. Y ya los niveles que Puentedura dice que deberíamos tender son los de modificación y redefinición. Entonces, aquí lo que hace la tecnología es que replantea la tarea para crear actividades que antes no eran posibles, ¿no? Entonces, aquí la clave no está alcanzar siempre el de redefinición, sino en ser consciente de qué tipo de transformación se está produciendo realmente. Y si estamos en un nivel de sustitución, chicos y chicas, aquí lo que deberíamos no sustituirlo. O va a algo más o directamente no compramos tecnología. Entonces, el riesgo de interpretar ese AMR de manera simplista es convertirlo en una jerarquía moral, ¿no? Donde dices, no, todo lo que no llega a redefinición es insuficiente. Bueno, la realidad, el contexto, los objetivos y el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje determinarán qué nivel es pertinente en ese sentido. Entonces, hay situaciones en las que una aumentación bien diseñada puede ser adecuada y a lo mejor una redefinición es demasiado complicada para el momento de aprendizaje en el que se cuentan los alumnos. Entonces, el valor del modelo reside en permitir identificar con claridad si la tecnología está modificando la experiencia de aprendizaje o simplemente está cambiando el soporte. Luego, el TPACK es un modelo que está ampliamente estudiado, es un modelo que propone, habla sobre la competencia docente más bien, ¿vale? Habla sobre que la competencia docente surge de una intersección en tres tipos de conocimiento: el conocimiento del contenido, el pedagógico y el tecnológico. Entonces, lo que dice este modelo es que no basta con dominar una herramienta si no se comprende el contenido que se está enseñando y no se comprende tampoco las estrategias didácticas adecuadas para poder trabajarlo. Claro, yo digo, no, a ver, yo soy una persona que voy a trabajar con Teams, voy a trabajar con modelos más pedagógicos, pero luego, aunque sepa mucho de mi asignatura, sigo dando mi pedagogía está basada en el modelo expositivo, pues no tiene mucho sentido, no tiene sentido. Al igual que, no, yo sé que tenemos que hacer trabajos activos, tenemos que hacer pedagogía activa, tenemos que trabajar con tecnología, elijo la mejor tecnología, pero si yo no sé del contenido, yo no sé matemáticas suficientes para poder enseñar, entonces todo en esa intersección de los tres ámbitos es en el espacio donde se produce una integración significativa de la tecnología, ¿no? El conocimiento tecnológico aislado al final conduce, ya os digo, a un uso totalmente instrumental. El pedagógico aislado puede quedar desactualizado respecto al entorno digital y el conocimiento del contenido sin una mediación pedagógica y didáctica se convierte en mera transmisión de un conocimiento, ¿no? Entonces, al final, el docente competente en sociedad digital es aquel que articula estos tres saberes de manera coherente y contextualizada. Entonces, es importante subrayar que ni un modelo ni el otro sustituyen al juicio profesional. Es decir, son marcos de análisis que nos permiten preguntarnos cosas, desde qué ha cambiado en la tarea con la introducción de esta herramienta, está alineada con los objetivos, responde a una necesidad del contenido específico, se ajusta a la edad, hay un enlace que os he puesto que vienen todas las preguntas que me puedo hacer respecto a esto. Entonces, al final, estos modelos no buscan una respuesta automática, sino nos ayudan a decidir y a evitar decisiones basadas únicamente en la novedad o en la presión por innovar. La incorporación de estos modelos teóricos en lo que es la introducción y la reflexión sobre tecnología en el aula tiene además una función adicional, que es desplazar de la conversación el terreno anecdótico al terreno argumentado, que es al final lo que yo os decía al principio que busco en esta asignatura. Es decir, esto eleva el nivel de discusión y permite construir una propuesta educativa sólida, tecnológica y totalmente defendible. Entonces, al final, el modelo no es el centro del proceso, pero sí es una herramienta muy útil para poder estructurar el pensamiento. Entonces, si yo lo utilizo con criterio,
permite comprender que la integración tecnológica no es un acto improvisado, sino es una decisión que se sitúa en esa intersección, ¿no?, del contenido de la pedagogía y de la tecnología y que me puede producir de distintos grados de transformación, como dice el modelo SAMR, según cómo se articule. Ya os digo, tenéis en el Moodle varios enlaces que os recomendaría que os leyerais para ampliar estos dos modelos que son sumamente importantes en este sentido, ¿vale? Y pasamos a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y en la cognición a la hora de usar tecnología, que es uno de los aspectos que con más frecuencia pasamos por alto. Entonces, la tecnología es verdad que está introduciendo estímulos, formatos y dinámicas que afectan directamente a cómo se procesa la información. No podemos negar esa realidad. Entonces, no solamente basta con preguntarse si una cosa es funcional o atractiva, sino me tengo que preguntar qué impacto tiene sobre la atención, la memoria o la comprensión. La semana pasada yo tuve una pelotera por Twitter, actual X, por un vídeo que ha salido una chavala de unos 25 años, una booktoker, diciendo, estaba leyendo Cumbres borrascosas de Emily Bront, ¿vale? Entonces, echadle un vistazo porque está por ahí el vídeo y tal. Entonces, ella decía que es que le costaba mucho leer Cumbres borrascosas porque no entendía cierto vocabulario. Entonces decía varias palabras que no es que sean las más fáciles del mundo, pero tampoco eran muy complicados de entender. Creo que era estruendo, estaño y antonomasia, me parece que era. Entonces, la gente se le echó encima, incluidos muchísimos docentes, muchos docentes, diciéndole que es que la educación cómo está, que no sé qué, que si la tía era idiota, que no sé qué, tal. Y claro, yo venía ya no solo a defenderla, a decir que cada uno tiene la suerte o la desgracia de haber vivido en la familia que ha vivido y de sentir y de sufrir el sistema educativo como lo ha sufrido. Lo que yo iba es a un paso más allá, es decir, cómo, por ejemplo, el uso del móvil y el uso de redes sociales hacen que la gente pierda capacidad lectora, en el sentido de que para tener una lectura profunda hace falta sentarse durante horas sin ningún tipo de estímulo por fuera a leer y a entender, ¿no? Entonces, no es que sea culpa de esa chavala que hizo un vídeo que puede ser más o menos acertado, sino de que seguramente por cambios sociales que se han dado, es decir, el uso del móvil, uso de redes sociales, WhatsApps constantes en mi dispositivo, etcétera, esto ha tenido un impacto sobre la atención, la memoria y la comprensión. No por ello, o sea, si os fijáis en las redes sociales tal como están pensadas hoy en día, cada vez son contenidos más cortos, más de consumo rápido, etcétera. No solo eso, yo tengo una hija de 4 años que le encanta Spider-Man y le encanta Rapunzel, son como sus dos dibujos preferidos. Y entonces, en Disney Plus está la serie de Spider-Man, capítulos de 20 minutos, como los de Bluey. Bluey también le gusta mucho. Y luego está Rapunzel, que tiene también es una serie nueva que han sacado con capítulos. Bueno, pues en las 3 que le gustan, que son estas, Bluey, Spider-Man y Rapunzel, hay una especie como de spin-off de esas series que se llaman cortos, que son capítulos de 4 minutos, que me parece que, desde el punto de vista pedagógico, me parece que son nefastos para el crío, ¿no? Porque lo que hacen es contenidos como si fueran TikToks. Un contenido rápido, otro contenido rápido, otro contenido rápido. Entonces, en lo que te has visto un capítulo de Bluey, te has visto 4 cortos de Bluey. Entonces, eso tiene un problema fundamental. Entonces, aquí todo lo que es la teoría de la carga cognitiva ofrece un marco súper útil para poder analizar esta cuestión, porque cualquier tipo de aprendizaje implica un esfuerzo mental que está limitado por la capacidad de la memoria de trabajo. Entonces, cuando un recurso digital, una serie, una aplicación o lo que sea, añade animaciones innecesarias, múltiples estímulos simultáneos, navegaciones confusas, esto está incrementando la carga cognitiva extrínseca, es decir, toda aquella carga que no contribuye directamente al aprendizaje del contenido. Entonces, el resultado es paradójico. Una actividad que es visualmente súper rica puede dificultar una comprensión profunda. Entonces, cuidado cuando ahora os mande el trabajo de hacer una actividad, porque las actividades tienen que ser lo suficientemente simples y complicadas para que esto no pase. Entonces, la interactividad por sí sola no garantiza el mejor aprendizaje. Es decir, hacer un clic, arrastrar elementos, responder preguntas rápidas, puede generar sensación de participación,
pero no necesariamente activa procesos cognitivos de alto nivel. Entonces, es posible diseñar actividades digitales que son muy dinámicas, que se mantengan en un nivel superficial de pedagógico. Y la clave está en qué tipo de procesamiento elegimos al estudiante. ¿Qué le pedimos recordar? ¿Qué le pedimos aplicar? ¿Qué le pedimos analizar? ¿Qué le pedimos comparar? ¿Qué le pedimos argumentar? Todo ese tipo de cuestiones. Y luego lo que se decía de los cortos, por ejemplo, el entorno digital también modifica la gestión de la atención. Cualquier cosa que sea fragmentación de la información y uso constante de estímulos visuales y posibilidad de saltar rápidamente entre contenidos como si fuera TikTok, fomentan una lectura superficial y un aprendizaje superficial. Entonces, en este contexto, el diseño tiene que ser especialmente cuidadoso con esa secuenciación y esa claridad estructural. No se trata de competir con el entretenimiento digital, sino de crear espacios de aprendizaje que busquen cierta profundidad y cierto equilibrio en ese sentido, ¿vale? Y luego, otro elemento relevante es la relación entre la multimodalidad y la comprensión, es decir, combinación entre texto, imagen, audio y vídeo pueden enriquecer la experiencia si se está bien articulado, pero pueden crear redundancia, ¿no? Entonces, todo esto al final, ya os digo, da una carga cognitiva bastante grande, ¿no? Entonces, pensar la tecnología desde la cognición implica asumir que cada decisión de diseño tiene consecuencias en la forma en la que el estudiante procesa la información. Y un recurso digital que está bien estructurado puede facilitar la organización mental de los contenidos, puede favorecer la transferencia y estimular la metacognición, pero si está mal diseñado puede saturar, puede distraer y puede simplificar en exceso. Entonces, la diferencia radica en la herramienta en sí, sino en la comprensión de todos estos principios psicológicos y pedagógicos que sustentan el aprendizaje. Entonces, integrar en TIC, perdón, integrar TIC en educación exige una mirada que vaya más allá de la novedad, que considere el funcionamiento cognitivo del alumnado en este sentido. Entonces, claro, esto tendremos, esta diapositiva me la voy a saltar muy rápido porque tenemos un seminario exclusivo sobre el rol del docente y las competencias del docente. Pero básicamente el hablar de ética de educación sin abordar la cuestión de la inclusión y la accesibilidad supone ignorar una dimensión fundamental del problema, como os he dicho antes, una dimensión muy política del tema. Entonces, la tecnología, ya os digo, que no es neutral porque ni afecta a todos los estudiantes del mismo modo ni parte de un escenario homogéneo, ¿no? Es decir, yo estoy estudiando en un colegio que tiene muchos recursos y en clase de diseño, imaginad que tiene una clase donde en diseño, lo que sé, pues algo de tipo plástica o tal, y enseño Adobe, por ejemplo, Adobe Photoshop, etcétera, en un marco de familias de clase alta, cuando salgan de colegio se lo podrán pagar, en un marco de familias de clase baja, no van a pagar 40 o 50 pavos al mes para tener ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, ya os digo que no todo el mundo parte del mismo escenario, ¿no? Entonces, integrar tecnología significa que existen diferencias en el acceso, en las competencias y en las condiciones personales que influyen directamente en la experiencia de aprendizaje, ¿vale? Aquí, en esto tenemos que hablar de accesibilidad, ¿no? Que ese ya os digo que es mi tema, de lo que yo soy más experto. Un recurso digital tiene que poder ser utilizado por estudiantes con diferentes capacidades sensoriales, cognitivas y motrices. Entonces, esto implica considerar aspectos siempre como el contraste de colores, la legibilidad tipográfica, la presencia en subtítulos en vídeos, la compatibilidad con lectores de pantalla, la claridad en la navegación. Entonces, no se trata de añadir adaptaciones de manera puntual, sino de diseñar desde ese principio pensando en la diversidad, ¿no? Entonces, aquí la accesibilidad no es un añadido, sino que es un criterio de calidad. Luego os pondré, porque no tenéis nada de temas de contraste, a ver si os saco algún artículo que yo he hecho en mi blog de este tema y os lo pongo para que lo tengáis en cuenta para la siguiente actividad en este sentido, ¿vale? Bueno, entonces al final, en este sentido, de lo que estamos hablando, el docente tiene que asumir un papel de mediador entre la tecnología y el alumnado. Es decir, no solamente seleccionar un recurso por su atractivo, su popularidad, sino también analizar qué implicaciones éticas y sociales tienen en nuestros alumnos. Entonces, integrar TIC en el aula supone tomar ciertas decisiones que afectan a la equidad y a la participación. Entonces, la innovación tecnológica no puede desligarse de la responsabilidad educativa que tenemos con nuestros chavales, sobre todo los chavales que están excluidos de ciertos movimientos
sociales, de ciertas prebendas políticas o de ciertas prebendas sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, nosotros tenemos que dar competencia técnica a los alumnos que no están excluidos, pero no podemos seguir utilizando la tecnología como una brecha para seguir todo haciendo un entorno inclusivo de nuestras clases. Entonces, en consecuencia, cualquier enfoque pedagógico que integre tecnología tiene que incorporar explícitamente criterios de accesibilidad, criterios de equidad y criterios de responsabilidad en este sentido, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo que aquí esto de la sociedad digital, nosotros, sobre todo concluyendo el tema, es decir, sintetizando un poco todo lo que hemos estado viendo, la idea central es sencilla, ¿vale? Pero sí que es muy exigente, es decir, la tecnología no puede ocupar el centro del proceso educativo, sino que tiene que integrarse en un sistema pedagógico que esté previamente definido. Aquí el criterio precede a la herramienta. Es decir, esta afirmación que puede parecer evidente, en la práctica casi nunca se respeta. Es decir, con frecuencia se parte del recurso disponible para luego intentar justificar su uso, en lugar de comenzar por un problema didáctico que queremos resolver. Entonces, al final, la integración con TIC exige un proceso que es totalmente deliberado de toma de decisiones. No tratamos de acumular herramientas, sino tratamos de seleccionar con cierto criterio. Entonces, aquí cada elección tecnológica tiene que responder a una pregunta concreta. Nos tenemos que hacer una pregunta que es fácil, que es ¿qué aporta esta herramienta que no podría lograrse del mismo modo sin ella? Si la respuesta es nada, es una herramienta que vamos a desechar directamente, porque la incorporación puede ser innecesaria totalmente. Luego también hemos estado abordando todo el tema de la coherencia, ¿no? Objetivos, metodología, evaluación y los recursos tienen que estar alineados, y vuelvo otra vez al tema de la inclusión, es decir, que la integración de la tecnología no excluye. Entonces, esto que estamos viendo va a preparar el camino al primer trabajo práctico que hemos hecho, ¿no? Que vamos a hacer, perdón, que es el tema de la creación de contenidos. No es un ejercicio técnico, sino es una aplicación directa de estos principios que hemos estado viendo en esta clase, ¿no? Es decir, el valor del recurso no va a residir en la complejidad visual, sino en la solidez del planteamiento, ¿vale? Entonces, aquí, en esta primera tarea, bueno, la tenéis en el Moodle, ¿vale? En el Moodle tenéis todo bien definido. Si vais voy a la página principal para leeros la actividad y partir de eso. Un segundo, que tengo aquí más asignaturas que nadie. Instrucciones, lecciones magistrales, tal. Bueno, vais a ver que, antes de seguir con eso, debajo tenéis un montón de recursos sobre impacto de las TIC, competencias TIC en docentes, ventajas y retos, todo este tipo de cosas. Yo también os recomiendo que las sigáis viendo, ¿vale? Sé que son muchos vídeos y que hay muchas cuestiones para tal, pero vais a ver que mi asignatura está bastante completa, ¿vale? En el tema de creación, además de este vídeo que estamos grabando, tenéis 5 vídeos. Contenidos transmedia educativos, principios clave para crear contenido digital atractivo, cómo estructurar material educativo efectivo, diseñar experiencias de aprendizaje interactivas y la importancia de storytelling en la creación de contenidos digitales. Mi consejo es que, después de veros esta presentación en la que estamos, os veáis esos 5 vídeos directamente para que podáis entender. Luego hay una parte que es de Genially, en el cual es una de las herramientas que os propongo para poder utilizar, que es porque yo no me voy a dedicar aquí a enseñaros ninguna herramienta. Para eso están todos los tutoriales que tiene la propia herramienta. Es una herramienta súper fácil, que si sabéis utilizar PowerPoint no vais a tener ningún tipo de problema, pero bueno, os dejo ahí los tutoriales para que podáis trabajar. Os he puesto también, os suelo poner un podcast por cada uno de los recursos. Os recomiendo que escuchéis este podcast, son solo 48 minutos de podcast, y luego tenéis una serie de enlaces externos, ¿vale? Pero tenéis esta tarea que se llama diseño de contenido interactivo. Entonces, lo que digo aquí es que tenéis que desarrollar un contenido educativo digital dirigido a la edad y el nivel académico. Entonces, yo recomiendo Genially, pero podéis emplear cualquier cosa. H5P, Adobe Express, S-Learning, Canva, la que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, el primer paso antes de explicar este trabajo, yo os digo, voy a intentar responder una serie de dudas, ¿vale? De dudas
sobre qué no es este trabajo, ¿vale? Porque cuando planteamos esta actividad, la reacción inmediata es pensar en la herramienta, ¿no? ¿Qué plantilla utilizar? ¿Qué efectos visuales añadir? ¿Cómo hacer que el recurso más llamativo? Etcétera. Pero esto es justo el enfoque que estamos intentando evitar desde que hemos empezado esta grabación, ¿no? Entonces, no queremos un trabajo centrado en la estética, sino en la intención pedagógica. Entonces, el trabajo no consiste en demostrar destreza técnica ni en producir un recurso que sea visualmente espectacular, ¿no? Tampoco se trata de crear una presentación tradicional con animaciones, ¿vale? Que eso es muchas veces también lo que al final acaba siendo este trabajo. Es decir, si el recurso es atractivo pero no está alineado con objetivos, el diseño será incompleto, ¿vale? Otro error frecuente que he tenido en años anteriores es que a veces planteáis el contenido de manera excesivamente amplia, ¿no? Imaginar historia como asignatura, la Edad Media como tema. Joder, eso es una cosa bastante grande. El diseño exige precisión, ¿no? Un aspecto concreto que se va a trabajar, una sola clase. Es decir, qué competencia queremos desarrollar, qué tipo de aprendizaje pretendemos buscar. Sin delimitación, el recurso al final tiende a convertirse en una acumulación de información sin estructura didáctica definida, ¿no? Y luego ya por fin es que la interactividad no es un fin en sí mismo. Añadir botones, animaciones, transiciones, no está bien si no sirven para algo, ¿vale? Todo eso, si sirve para algo, tenéis que justificarlo en un informe, en PDF, que esto es un espacio donde quiero que evidenciéis que el pensamiento que sostiene vuestro diseño es el adecuado. Entonces, aquí en ese PDF tiene que quedar claro por qué habéis elegido la edad, esa asignatura, cuál es el enfoque metodológico, cómo relacionáis los recursos con objetivos de aprendizaje específicos, qué competencias trabajamos, cómo se evaluará el impacto. Entonces, si el PDF solo se limita lo que habéis hecho sin argumentarlo, la propuesta pierde solidez académica, ¿vale? Luego, otro aspecto que suele generar confusión es la relación con el tema del currículum. No se trata de mencionar competencias de forma genérica, sino de vincular el recurso con resultados de aprendizaje concretos, ¿no? Entonces, aquí el diseño tiene que poderse situar en un contexto real de aula. Entonces, claro, en este sentido, el diseño del recurso tiene que ser un orden lógico y pedagógicamente fundamentado. No es arbitrario, responde a la estructura misma del aprendizaje. Si alteramos eso, va a perder coherencia. Entonces, el primer paso es definir la edad y el nivel educativo para el que va el contenido. No es lo mismo diseñar para segundo de primaria que para cuarto de la ESO, que para FP, que para el mundo universitario, ¿vale? Aquí las capacidades cognitivas, el grado de autonomía, el tipo de abstracción que se puede manejar, el tiempo de atención, aquí varía un montón, ¿no? Entonces, sin esta delimitación inicial, este recurso que vais a crear corre el riesgo de situarse en un nivel inadecuado. El segundo sería definir la asignatura y el contenido, ¿no? No basta con indicar una asignatura, sino con seleccionar un contenido específico que pueda trabajarse con un recurso digital interactivo. Entonces, esta concreción os va a obligar a tomar ciertas decisiones, ¿no? ¿Qué parte del tema es esencial? ¿Qué conceptos son nucleares? ¿Qué aspectos pueden abordarse de forma significativa en el formato elegido? Porque aquí diseñar un recurso significa seleccionar y renunciar a cosas. No podemos incluir todo en este sentido. Cuando tenemos todo esto, formulamos objetivos de aprendizaje claros. Tienen que ser observables, tienen que ser coherentes con el nivel educativo elegido. Distinguir entre intención y objetivo, es decir, que comprendan mejor el tema no es un objetivo operativo. En cambio, que sean capaces de identificar las partes de una célula, explicar su función básica, sí que lo es, ¿no? Este sí que permite orientar el diseño y después evaluar el resultado que tengamos. Ya después diseñamos qué tipo de experiencia digital va a permitir alcanzar esos objetivos, ¿no? Presentación interactiva, un juego, un escape room, una infografía dinámica, una secuencia gamificada, como prefiráis, ¿no? Aquí la elección tiene que responder a la naturaleza del contenido y al tipo de aprendizaje buscado. Si el objetivo es solo análisis comparativo, el diseño tiene que incluir actividades que obliguen a establecer relaciones, no solo a recoger y a mostrar información, ¿vale? Y luego, claro, aquí definimos esta estructura interna del recurso. Esto implica pensar en cómo es esa secuenciación, cómo introducimos el tema, qué actividades intermedias van a consolidar el aprendizaje, cómo cerramos la experiencia. Entonces, en un entorno digital, la estructura puede ser lineal o ramificada, pero tiene que ser clara siempre, ¿no? Entonces, aquí una navegación que sea confusa nos va a hacer polvo. La arquitectura del recurso es tan importante como el contenido. Y ya, finalmente lo que hacemos es planteamos una evaluación, una estrategia de evaluación. No basta con crear el recurso, sino pensar cómo vamos a comprobar que los alumnos y las alumnas han tenido esos objetivos que hemos propuesto, ¿no? Si han alcanzado o no lo han alcanzado. Puede ser
preguntas integradas en el propio recurso, rúbricas externas, actividades de aplicación posterior, sistemas de reglamentación atomizada. Al final, la evaluación no es un añadido, sino que es un componente que tiene que estar presente desde la fase del diseño. Entonces, seguir este orden de diseño evita el error de empezar por la herramienta. Porque primero elijo todo eso y lo último que elijo, bueno, no lo último, pero cuando entremos a el diseño de la experiencia interactiva, elegiré la herramienta que quiera para todo esto. Entonces, aquí, la evaluación del trabajo, yo no la voy a centrar en el acabado visual ni en la competencia técnica del recurso, sino en la coherencia pedagógica global de la propuesta. Es decir, a mí me vale más el PDF que tenéis que agregar al trabajo que el propio trabajo en sí, ¿vale? Aquí la rúbrica no es un listado administrativo de criterios, sino una traducción concreta de cada cosa que considera calidad educativa, ¿no? Entonces, aquí el primer criterio que tengo es el tema de la creatividad y el diseño del contenido, que no solamente es la originalidad estética. Aquí evalúo la capacidad de estructurar el recurso de una manera clara, atractiva y funcional. Al final, un diseño creativo, fijaros que es aquel que responde al desarrollo didáctico, no el que acumula efectos visuales. Entonces, la organización de la información, la claridad de la navegación, la coherencia gráfica importante, ¿vale? No metamos de colores porque sí, letras, tipografías porque sí, etcétera, sino que aquí, porque un recurso que es visualmente sobrecargado es mucho menos eficaz que uno que sea minimalista. No me da tiempo a entrar en heurísticas del diseño, porque no me da tiempo en esta asignatura, pero yo os digo que algo minimalista es más mejor que algo demasiado cargado, ¿vale? El segundo criterio es la alineación con los objetivos del aprendizaje y el currículum, ¿no? Aquí este es uno de los ejes centrales de la evaluación. Aquí sí que analizaré si el recurso está realmente vinculado a objetivos concretos y si guarda relación con el nivel educativo elegido. Entonces, aquí no me basta con mencionar competencias generales, sino que es necesario demostrar que el contenido digital contribuye de forma clara al desarrollo de esas competencias. Entonces, la coherencia entre lo que se dice que se puede enseñar y lo que efectivamente se trabaja en el recurso es determinante. Luego vamos por el tema de la interactividad y el engagement, es decir, interactividad no significa multiplicar botones o hacer muchas animaciones, sino diseñar situaciones en las que el estudiante participe activamente en la construcción del aprendizaje. Entonces, aquí valoraré decisiones que impliquen reflexión, resolución de problemas, aplicación de conceptos. Entonces, ese engagement es una palabra muy difícil de traducir al español, pues, pero esa forma que tengamos de que los alumnos se sientan motivados con nuestra actividad no se tiene que reducir a lo lúdico, sino que implica mantener la implicación cognitiva del estudiante. Y ya luego, ya os digo que voy a evaluar mucho la fundamentación en PDF. Es decir, este informe es un bloque esencial. No tiene que limitarse a describir el recurso, sino justificarlo. ¿Qué espero de vosotras y vosotros? Argumentación. ¿Por qué habéis elegido una herramienta? ¿Cómo se relaciona el diseño con los objetivos? ¿Qué fundamentos pedagógicos sostienen la propuesta? Aquí, la calidad del razonamiento va a ser tan importante como el producto digital. Cuidado, yo nunca os diré que no utilicéis IA para hacer mis trabajos, ¿vale? Porque todo el mundo la utilizamos para ciertas cosas. Pero sí, no dejéis a la IA razonar por vosotras, ¿vale? Es decir, que aquí lo suyo sería que si luego queréis hacer que la cosa esté más o menos bien escrita, porque escribís como fatal, pues se lo podéis decir a una IA que os eche una mano en ese sentido. Pero esto tiene que estar muy bien fundamentado porque si no va a perder consistencia académica. Y ya luego, por último, va a evaluar la propuesta de evaluación, que sea coherente. Es decir, ¿se integran preguntas con retroalimentación? ¿Se propone una actividad posterior que permite comprobar la comprensión? ¿Se articula una rúbrica coherente con los objetivos? Este apartado va a demostrar si el diseño que habéis concebido forma parte de una secuencia didáctica real o simplemente es algo aislado. Entonces, al final, el conjunto, esta rúbrica, va a reflejar una lógica clara, que es coherencia, fundamentación y sentido pedagógico. Eso es lo que yo voy a evaluar en el fondo. Entonces, comprender esta lógica desde ahora permite orientar el trabajo de una manera estratégica y evitar errores que son habituales estos años, como priorizar la estética, descuidar la justificación teórica o hacer una evaluación que al final penalice la experiencia interactiva. Y todo tiene que garantizar que la propuesta responda a una cosa sólida y bien justificada en ese sentido, ¿vale? Entonces, bueno,
al final, si os pusiera un ejemplo, imaginad, por ejemplo, que queremos hacer un recurso para cuarto de primaria de la asignatura de Ciencias Naturales, ¿no? Algo que esté centrado en el tema de los ecosistemas. Un punto de partida ya de así delimita el nivel de abstracción, el tipo de lenguaje y la profundidad conceptual que puede manejar el alumnado. Entonces, el siguiente paso no es abrir una herramienta digital, sino formular los objetivos, ¿no? Que el alumnado sea capaz de identificar los elementos bióticos y abióticos de un ecosistema, ¿no? Explicar de forma básica las relaciones entre ellos, reconocer cómo las alteraciones humanas pueden afectar al equilibrio ecológico. Esto es un objetivo así, orienta el diseño y va a permitir qué tipo de interacciones son necesarias. Luego, ahí podemos plantear ya el formato del recurso. Si el objetivo incluye comprender relaciones entre elementos, puede estar bien un recurso interactivo que permite explorar distintos ecosistemas, activar capas de información, observar cómo cambian las dinámicas cuando se modifica un factor. En este caso, la interactividad no es decorativa, sino funcional, porque va a permitir visualizar conexiones que en un formato estático pueden ser más abstractas, ¿no? Luego, la estructura, la secuencia lógica, breve contextualización, luego actividades interactivas que permitan clasificar elementos como bióticos o abióticos. Luego, al final, situaciones problemáticas en las que el estudiante deba prever qué ocurre si se elimina un elemento en el ecosistema. Y luego un cierre que sintetice las ideas. Cada fase responde a un objetivo específico y construye ese aprendizaje progresivo que nos va a ayudar y sobre todo que va a ayudar al alumnado. Y en paralelo diseñamos la evaluación. Y entonces el propio recurso puede incluir preguntas de retroalimentación. No solamente de acierto y error, sino que me dé un feedback explicativo, ¿no? Luego, además, podemos proponer una actividad posterior, ¿no? Elaborar un esquema comparativo entre los ecosistemas y redactar una breve explicación sobre el impacto humano. Entonces, en este ejemplo que os estoy poniendo, el informe debería justificar por qué el formato interactivo facilita la comprensión de las relaciones sistémicas, cómo se ha tenido en cuenta las características cognitivas del alumnado de cuarto de primaria, de qué manera la propuesta contribuye al desarrollo de competencias científicas y digitales. Es decir, la fundamentación no es una repetición descriptiva, sino que es un análisis de decisiones. Entonces, este ejercicio analítico muestra que el diseño de contenido digital no comienza por una pantalla, no comienza por una animación, por una interacción, sino por el razonamiento pedagógico. Y cada elemento, como la edad, los contenidos o los objetivos, forma parte de un sistema coherente. Entonces, bueno, con esto quiero ilustraros un pequeño ejemplo de lo que puede ser. Entonces, tenéis que plantear una cuestión muy importante, que es que como docentes, futuros docentes, vais a crear contenidos educativos. Y no es una cuestión estética ni técnica, es una cuestión estructural, porque el contenido al final es el núcleo de la experiencia del aprendizaje. Es decir, es la herramienta que puede amplificarlo, enriquecerlo, hacerlo más accesible, ¿no? Si el contenido obviamente es confuso, en este sentido, bueno, pues ninguna capa tecnológica os lo va a solucionar. Entonces, bueno, un buen contenido no se limita a transmitir información, sino que organiza todo para que esto no pase, ¿vale? Si os diera una serie de tips para poder crear buenos contenidos, os diría que el objetivo de aprendizaje es una cosa muy importante. Es decir, antes de abrir cualquier tipo de herramienta o cualquier tema, tener claro qué debe ser capaz de hacer el estudiante para finalizar la propia actividad. Entonces, el buen contenido no gira en torno a un tema amplio, sino a una meta concreta. Luego, delimitar el alcance. No intentéis abarcar demasiado porque va a generar superficialidad. Es decir, es preferible trabajar un concepto con profundidad que presentar muchos de forma fragmentaria. Otro tip podría ser que estructuréis todo de forma lógica, ¿vale? Y luego, cuando vayáis a diseñar cosas bonitas o interacciones, que tengan sentido. Es decir, ¿qué función tiene en la interacción? Clasificar, comparar, aplicar, resolver, reflexionar, no decorar. La de decorar no la utilizamos, ¿vale? Entonces, bueno, también pensad en la gente con discapacidad, ¿vale? Es decir, cuidar la claridad visual. Tipografías legibles, nada de bajarme una fuente que sea súper bonita y que sea súper tal, que luego nadie la pueda leer. Tener jerarquía visual y, por favor, la saturación gráfica, ¿vale? Yo me comprometo que estos días voy a escribir un artículo sobre el tema ¿vale? Sobre el tema de la claridad visual a la hora de hacer contenidos educativos, ¿vale? Para que penséis por qué la estética tiene que estar al servicio de la estructura conceptual, no al revés, ¿vale? Y, bueno, al final, no sé, crear buenos contenidos digitales implica pensar mucho y estructurar antes de decorar cualquier
cosa. Entonces, bueno, en esta asignatura ya veis que es una asignatura que hay que pensar bastante. Voy a parar de compartir todo esto. No sé cómo se... Aquí deja de presentar. Voy a mostrar mi Geto otra vez. A ver, lo que os quería decir con esto es que esta asignatura se trata de pensar mucho. Se trata también de hacer cosas que son divertidas, porque vais a ver cómo Genially es una herramienta que es muy guay, porque os permite hacer presentaciones, como una presentación en PowerPoint, pero os va a permitir hacer juegos, escape rooms, un montón de cosas muy, muy chulas y sobre todo de una forma súper fácil de hacer. Entonces, tiene por una parte un tema de pensar y por otro lado un tema también de hacer cosas muy, muy atractivas, en ese sentido bastante divertidas. Vais a ver que en este primer trabajo, este seguramente sea un trabajo bastante divertido de hacer. Hay uno que a la gente le suele dar dolores de cabeza solo de pensarlo, que es el tema de la robótica y la programación, en el cual vamos a hacer un videojuego. Os voy a enseñar a programar un videojuego. Ahí sí que en la clase que os dé de ese seminario vamos a trabajar con la propia herramienta, porque es una herramienta que requiere un poquito de atención también por mi parte. Y luego al final, como el tema de la IA está tan metido en nuestra sociedad ahora mismo, yo soy además de la clase aquí, soy el director de la oficina de inteligencia artificial en la SAIE, en el cual ayudamos a profes y a alumnos a todo esto de la inteligencia artificial. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar de verdad a trabajar con ChatGPT, ¿vale? Y vamos a crear un programa de evaluación y retroalimentación asistido por IA. Vais a ver qué cosas más guays se pueden hacer con inteligencia artificial si sabemos cómo pedírsela. Entonces, bueno, con esos 3 trabajos y el examen final, ahí va a estar la evaluación final. Irene, no sé si tienes alguna duda. Tengo una duda sobre el trabajo, que es lo de todo todo lo que está relacionado con el currículo, cuál tomamos como referencia. El actual. ¿Qué ley estamos ahora? Estamos en el 11, ¿no? En la LOMLOE estamos, La LOMLOE, pero tomamos ese, ¿no? Vale, o sea, fíjate. el Real Decreto, vale. Eso Vale. es. Eso es. Para hacerlo de verdad, ahí directamente. Vais a ver que no es un trabajo complicado, es decir, que este es un trabajo que implica, que no implica hacer una presentación normal y corriente, que implica un poquito más, pero es un trabajo que es bastante divertido de hacer y luego sí os va a servir para hacer luego para otras asignaturas, porque ya veréis cómo con este tipo de contenidos vais a ver cómo esta es una herramienta que la vais a volver a utilizar en otras asignaturas. ¿Vale? ¿Más dudas? Ahora mismo no. Espero que no haya sido un rollo patatero. No. Claro, ¿qué vas a decir? Bueno, voy a dejar de grabar. Bueno, hasta luego a todos, tal, ¿vale? Detengo la grabación.